Un proyecto de investigación en análisis funcional. Sea el conjunto L1 en el intervalo a, b, que se define como el conjunto de funciones en el intervalo a, b que va en los reales, tales que su valor absoluto es integrable en el intervalo. Es decir, el conjunto L1 en el intervalo a, b igual a la función que va del intervalo a, b en los reales, definido por la integral desde a hasta b del valor absoluto de la función, es finita, donde la integral es respecto a la medida de Lebesgue, con la norma 1. La norma asociada al espacio L1 en el intervalo a, b está definida por la norma de f igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de la función, donde la norma 1 mide la magnitud total en términos del área bajo la curva del valor absoluto de la función en el intervalo a, b. La norma satisface las propiedades de una norma, como demostraremos más adelante. La no negatividad, la homogeneidad y la desigualdad triangular. Primero demostremos que L1 en el intervalo a, b tiene dimensión infinita. Para ello construyamos el conjunto. Consideremos las funciones características de los subintervalos disjuntos del intervalo a, b. Esto sería f de nx es igual a x en los intervalos, en el intervalo cn hasta dn de x, donde los subintervalos no se intersectan, para todo i diferente a j. Y la función característica se define como x en el intervalo de cn hasta dn de x es igual a 1 si x pertenece a ese intervalo y 0 caso contrario. Demostremos que es linealmente independiente. Supongamos que existe una combinación lineal de estas funciones que resulta ser igual a la función 0, en el sentido de que es 0 en casi todas las partes respecto a la medida de Lebesgue. Está definida por la sumatoria desde 1 hasta un n de la constante, una constante n por la función es igual a 0 para todo x que pertenezca al intervalo a, b, donde cada constante cn pertenece a los reales, obviamente. Evaluemos en un punto que pertenece a ese intervalo. Para x que pertenezca a ese intervalo se tiene que la función va a ser igual a 1 y para el caso contrario sería igual a 0, con j diferente ahí. Por tanto, la ecuación se reduciría a la constante por la función por una función f sub i de x igual a una constante, y como esta pertenece es igual a 1. Entonces, la constante por 1 es igual a 0, lo que implica necesariamente que la constante es 0. Y como esto ocurre para todo i, concluimos que todas las constantes son iguales a 0. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente. Luego, como hemos construido un conjunto infinito de funciones linealmente independientes en L1 del intervalo a, b, esto implica que es imposible encontrar una base finita que genere L1 en el intervalo a, b. Entonces, el espacio L1 en el intervalo a, b tiene dimensión infinita. Pasemos a demostrar que L1 en el intervalo a, b es un espacio vectorial que debe satisfacer las siguientes propiedades para hacer un espacio vectorial: la cerradura bajo la suma, la cerradura bajo la multiplicación escalar, la conmutación de la suma y todo lo que se observa aquí. Pasemos a demostrar cada una. La cerradura bajo la suma, es decir, debe estar bien definida la suma. Sean las funciones f y g que pertenecen al L1 en el intervalo a, b, por definición, la norma 1 es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de la función. Es finita la integral, y sea la norma 1 de la función g,
definida también por la integral desde a hasta b del valor absoluto de la función g de x, también es esta finita. Entonces, la suma de f más g se tiene que, va a ser la norma de f más g, es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de la suma de esas funciones, que va a ser menor o igual a la suma de cada una por separado de f de x y la norma de g de x. Por lo tanto, f más g pertenece al conjunto L1 del intervalo a, b. Luego la cerradura bajo la multiplicación escalar se hace un escalar y f que pertenezca a f una función que pertenezca al conjunto L1 del intervalo a, b, entonces la norma del escalar por la función es igual a la integral del valor absoluto del escalar por la función. El escalar puede salir, entonces sería el valor absoluto del escalar por la norma de f de x, lo cual se mantiene que sigue siendo esta finita. Entonces, C por F pertenece al conjunto L1 en el intervalo a, b. Luego veamos la conmutatividad de la suma. Sean f y g dos funciones que pertenezcan al conjunto L1 en el intervalo a, b, por definición de suma punto a punto, tenemos que la suma de estas funciones es conmutativa. Claramente se ve, porque por la linealidad de la integral, ¿no? Luego, la asociatividad de la suma, sean f y g y h, tres funciones que pertenecen a L1 en el intervalo a, b, por definición de la suma punto a punto, tenemos que es lo mismo que f más g más h es igual a f, que luego sumar g más h. La existencia del elemento neutro, la función 0 de x es igual a 0 para todo x que pertenece al intervalo a, b, pertenece a L1 en el intervalo a, b, porque la norma 1 de 0 sería la integral desde a hasta b del valor absoluto de 0, lo cual es 0 y lo cual es menor a infinito. Para cualquier f que pertenezca a L1 en el intervalo a, b, se tiene que f más 0 es igual a f. Entonces, es elemento neutro. Veamos la existencia de elementos inversos. Para cada función que pertenezca al conjunto L1 en el intervalo a, b, la función menos f definida por menos f de x es igual a menos f de x pertenece a L de 1 en el intervalo a, b, ya que la norma de f de menos f, la norma de menos f es igual a integral desde a hasta b del valor absoluto de menos f de x. Como este valor absoluto se simplifica, es equivalente a la misma f. Entonces, igual a la norma de 1. Entonces, f más inverso es igual a 0. Veamos la asociatividad del múltiplo escalar, de la multiplicación escalar, perdón. Sea c, d que pertenece a los reales y f que pertenezca al conjunto L1 en el intervalo a, b, por definición de multiplicación escalar, vemos que una constante por otra constante por la función es igual a la constante por la multiplicación de la otra constante por la función. Veamos la distributividad de escalar respecto a la suma de funciones. Sea C un escalar y f y g dos funciones que pertenecen a L1 del intervalo a, b, por definición de suma y multiplicación escalar, tenemos que la constante por la suma de las funciones se va a distribuir a cada uno y es separado por los dos. Entonces cumple esta propiedad. La distribuidad escalar con respecto a la suma de escalares. Sean C y D escalares y f una función que pertenece a L1 en el intervalo a, b, por definición de multiplicación escalar, tenemos que la suma de esas escalares por la función es igual a la constante C por la función más la constante D por la otra función. Entonces cumple esta propiedad. Y por último, la multiplicación del neutro escalar, sea f una función que pertenece a L1 en el intervalo a, b, por definición de multiplicación escalar, tenemos que 1 por f es igual a f. En conclusión, dado que L1 en el intervalo a, b cumple con todas las propiedades de un espacio vectorial, entonces L1 en el intervalo a, b es espacio vectorial sobre los reales. Demostremos que la norma 1 es una norma válida para L1 en el intervalo a, b. Por definición de norma, tenemos que la norma de f, la norma 1 de f es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de f de x,
donde la función va del intervalo a, b a los reales, la cual es una función integrable en el intervalo a, b. Para que sea una norma debe satisfacer las siguientes propiedades. La no negatividad, es decir, que la norma 1 de f es mayor o igual a 0. Y la norma de 1 es igual a 0 si solo así f es igual a 0 en casi todas las partes. La homogeneidad. Para todo C que pertenezca a los reales y f que pertenezca a L1 en el intervalo a, b, la norma 1 de la constante por el escalar es igual al valor absoluto de la constante por la norma 1 de f. La desigualdad triangular. Para toda función f, g que pertenece a L1 en el intervalo a, b, la norma 1 de la suma de las funciones es menor o igual a la norma 1 de la primera función más la norma 1 de la segunda función. Demostremos la no negatividad. Por definición, sabemos que el valor absoluto de la función es mayor o igual a 0 para todo x que pertenezca al intervalo a, b. Entonces, la integral de la norma de f de x es mayor o igual a 0. Ahora, si la norma 1 de f es igual a 0, solo si su integral vale 0, a lo que implica que el valor absoluto de la función es igual a 0 en casi todas las partes en el intervalo a, b. Esto es f de x igual a 0, excepto en un conjunto de medida Lebesgue 0. Entonces, la norma 1 mayor o igual a 0 y la norma 1 de la función es igual a 0, solo así f es igual a 0 en casi todas las partes. La propiedad 2, la homogeneidad. Sea C un escalar y f una función que pertenece a L1 en el intervalo a, b, consideremos la norma 1 de la constante por la función. La norma 1 de la constante por la función es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de la constante por la función. Esto es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto por la constante por la función. Con el valor absoluto de la constante es constante, entonces podemos factorizar después de la integral, fuera de la integral. Entonces la norma de la constante por la función es igual al valor absoluto por la integral, igual al valor absoluto de la constante por la norma 1. Entonces satisface la homogeneidad. Propiedad 3, la desigualdad triangular. Sean f y g dos funciones que pertenecen a L1 en el intervalo a, b. Por definición de la norma, tenemos que la norma de la suma de las dos funciones, la norma 1 de la suma de las funciones es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de la suma de las funciones. Utilicemos la propiedad de la desigualdad triangular para el valor absoluto. Entonces, tenemos que la suma de las funciones es menor o igual a la suma de al valor absoluto de las sumas particulares. Para todo x que pertenezca al intervalo a, b, integremos a ambos lados sobre el intervalo. Entonces obtenemos que la integral desde a hasta b del valor absoluto de la suma de las funciones es menor o igual a la integral desde a hasta b de la primera función más la integral desde a hasta b de la segunda función. Es decir, se satisface la norma 1 de la suma de las funciones es menor o igual a la suma particular de la función 1, de la norma de la función 1 más la norma de la función 2. Por tanto, la norma 1 satisface la desigualdad triangular. Luego, como satisface todas las propiedades de no negatividad, homogeneidad y desigualdad triangular, concluimos que la norma 1 es una norma válida para L1 en el intervalo a, b. Por último, demostremos que L1 es un espacio completo. Definición de que sea un espacio completo. Un espacio vectorial normado es un espacio completo con respecto a la norma, es decir, si toda sucesión de Cauchy en V converge a un elemento en V. Sea f sub n una función de Cauchy en L1 en el intervalo a, b. Esto significa que para todo epsilon mayor a 0 existe un n que pertenece a los naturales, tal que la norma 1 de la diferencia de f sub n menos f sub m es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de f sub n de x menos f sub m de x. Esto es un menor a un epsilon. Para todo un n, m que mayor o igual a n.
Por las propiedades de funciones medibles y de la norma 1, podemos asegurar que existe una función límite punto a punto, dado que si f sub n es de Cauchy, existe una función f que va del intervalo a, b a los reales, tal que la sucesión de f sub n de x converge a un f de x punto a punto en casi todas las partes con respecto a la media de Lebesgue. Esto es, el límite cuando n tiene a infinito de f sub n de x es igual a un f de x para casi todo x que pertenezca al intervalo a, b. Luego, f de x pertenece al intervalo, f de x pertenece al conjunto L1 en intervalo a, b. Luego, para verificar que f sub x pertenece al conjunto L sub 1 en intervalo a, b, mostremos que f sub n tiende a f en la norma 1. Por ser un f sub n una sucesión de Cauchy, existe un n que pertenezca a los naturales, tal que la norma 1 de la diferencia de f sub n y entre f sub m es menor a epsilon, para todo n, n mayor a n. Tomando el límite cuando m tiende a infinito, utilizamos la convergencia punto a punto, obtenemos que la norma 1 de f sub n menos f es igual a la integral desde a hasta b de f sub n de x menos f de x. Esta es menor o igual a epsilon. Por lo tanto, f que pertenezca al conjunto L sub 1 en el intervalo a, b, ya que la norma 1 de f es menor a infinito. Dado que la norma 1 de la diferencia de f sub n menos f tiende a 0, cuando n tiende a infinito, la sucesión converge a f en la norma 1. Luego, como hemos demostrado que toda sucesión de Cauchy en L sub 1 del intervalo a, b converge a una función que pertenece al conjunto L1 en intervalo a, b, entonces L sub 1 en intervalo a, b es completo con respecto a la norma 1.